tengo estos correceptores todavía. Y posteriormente van a aparecer los dos para que yo finalmente me termine por definir uno. De hecho, ahorita voy para allá para que entendamos esta situación, ¿ok? Entonces, todos los linfocitos inician como dobles negativos, es decir, no tienen ni CD4 ni CD8. Después se convierten en dobles positivos, es decir, expresan los dos. Y después finalmente terminan por pronunciarse con uno, ¿ok? Entonces, voy para acá, ¿no? ¿Cómo hace el linfocito T para seleccionar, ¿no? Oye, yo voy a hacer CD4, yo voy a ser cooperador, yo voy a ser citotóxico. Pues realmente no hay como un mecanismo todavía muy bien definido o muy bien entendido de por qué yo puedo ser CD4 o CD8. Los japoneses, que son los que más han estudiado este proceso, pues hablan de este modelo ectoclásico probabilístico, es decir, pues nada más es posibilidad matemática. Pero la realidad es que si somos un poquito críticos de estos modelos probabilísticos, la realidad es que todos tenemos un poquito más de CD4 que CD8. Entonces, si nos vamos en modelos matemáticos, la realidad es que tendríamos que tener 50-50. Y normalmente no es así. Tenemos un poquito más de CD4 que de CD8. Poquito, ¿eh? No es así tampoco una diferencia brutal. Entonces, obviamente debe haber un proceso de selección ahí que todavía no está del todo comprendido, ¿ok? Porque en este desarrollo del linfocito T tiene que tener los dos, porque justamente ese receptor que acabo de crear, tengo que probarlo con los dos MHCs para ver cómo interacciona. Es decir, tanto el CD4 como el CD8 con el MHC de tipo 1 y el MHC de tipo 2. Y obviamente el tener los dos correceptores por esta zona de correceptor, ¿no? Pues me permite tener interacción o ver justamente cómo funcionan con ambos, ¿ok? Entonces, si lo viéramos en una, ¿cómo se llama? En una situación, déjame adelantarme tantito para que me sigan. El linfocito T más o menos sería en esta línea, ¿no? Siendo linfocito bebé, no tengo nada. Después empiezo a expresar receptor y entonces yo me vuelvo doble positivo. Es decir, expreso CD4 y CD8. Y finalmente termino por definirme por alguno de los dos, ¿no? Es decir, aquí serán dobles negativos, aquí serán dobles positivos y finalmente voy a terminar siendo definitorio por alguna de estas poblaciones, ¿ok? En la transición de ser dobles positivos a finalmente definirme yo qué rol voy a jugar, aquí es cuando entran los principales exámenes del linfocito T, que ya habíamos medio adelantado alguna vez. Estos que se llaman selección positiva y selección negativa, que veíamos al inicio de la clase pasada. ¿Qué es esto? Pues tal cual, ¿no? O sea, voy a presentarle bajo simulación algunos antígenos, normalmente antígenos propios, y lo que vamos a ir viendo es cómo se comporta esos TCRs nuevos que acaban de salir del linfocito T para ver qué tan funcionales potencialmente pueden llegar a ser, ¿ok? En teoría, o si vamos otra vez a la selección positiva, pues se tiene que dar de facto, ¿no? O sea, porque si ese TCR estuviera tan jodido, pues simplemente no le cabría nada. Y entonces, pues simplemente no podrías avanzar. La selección negativa obedece a cuando ese linfocito T no quiere soltar ese antígeno. Y entonces esos no los puedes dejar ir. ¿Por qué? Porque entonces tienen un TCR que potencialmente pudiera llegar a ser peligroso, porque está reconociendo con mucha afinidad antígenos propios. Y si lo sacas a la calle, eso te podría condicionar autoinmunidad. Tan crítico son estos dos procesos que incluso son codificados genéticamente. Y particularmente en la selección negativa, esto está condicionado por este gen, el gen aire. ¿Qué significa aire? Regulador autoinmunitario. ¿Okay? De hecho, cuando aire, este gen, no está funcionando de manera adecuada, se traduce en esta serie de enfermedades, como el síndrome poliendocrino autoinmunitario. ¿Qué es esto? Pues imagínate un paciente que genera enfermedades autoinmunes a diversas glándulas, ¿no? O sea,
anticuerpos antitiroides, antiglándula suprarrenal, antiovario, antitestículo y demás. Entonces, son pacientes que tienen problemas endocrinos muy importantes, ¿no? De hecho, cuando tú vayas el 20 de noviembre y rotes con mi queridísima amiga Alma Vergara, mi maestra Alma Vergara, vas a ver pacientes de esto. Porque sí se ven en consulta. De hecho, no es tan infrecuente. Y el trasfondo, eso que ve el endocrinólogo, pues es justamente un defecto inmunitario, ¿no? Porque esos linfocitos T que fueron muy autorreactivos a antígenos propios cuando lo estaban probando, los dejaron ir. Y pues condicionó justamente este problema, ¿no? No es la única enfermedad que puede condicionar aire, hay algunas otras, las otras son un poquito más raras. Probablemente, y ahora cuando vayas en reuma y cuando vayas en onco, te hablarán algunos de estos otros espectros que no tienen que ver necesariamente con estos síndromes poliendocrinos autoinmunitarios, pero bueno, o sea, cuando los veas y hablen de aire, bueno, recuerda que es justamente este gen que se encarga de eliminar o inducir apoptosis de los linfocitos T que son muy autorreactivos. ¿Okay? Entonces, ahora sí, viéndolo en esta perspectiva, ¿en dónde se llevan a cabo estos procesos? ¿No? Bueno, médula ósea, pues prácticamente es el momento en el cual los linfocitos T son dobles negativos. ¿Por qué? No han mutado. Porque en el momento que entran a la escuela es cuando empiezan a hacer la recombinación BDJ, como lo habíamos hablado, ¿no? Los más inmaduros estarán en la corteza, los más maduros, o los que ya pasaron exámenes, estarán en la médula. Y finalmente, ya cuando se gradúan con magna cum laude, ya los podrás sacar a la calle, ¿no? Porque pues ya serán CD8 hechos y derechos o CD4 hechos y derechos. Si te fijas, aquí te estoy señalando otros que son otra vez dobles negativos, ¿ok? El 98% de los linfocitos que tú produces y pasan sus exámenes están contenidos en estos dos. Solo un 2% de la producción total de linfocitos T que hacemos vuelven a ser dobles negativos y estos tienen funciones específicas, concretamente en regulación, que vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, estos es muchísimo más fácil entendernos en la clínica, que ya casi vamos a llegar para allá, que propiamente en la inmunidad básica, para que veas para qué funciona, ¿no? Entonces, nada más anótalo, porque lo vamos a retomar en unas cuantas clases más, ¿no? Entonces, me voy para acá. Acá estamos, ¿no? Entonces ya pasó sus exámenes, ya salió a la calle, ¿no? Y obviamente ese linfocito T, CD4, CD8, está muy inquietito, ¿no? Muy inquietito, porque recuerda que tiene la presión del tiempo encima. Tiene 3 meses para demostrar de que sirve para algo, si no, le van a inducir apoptosis. Entonces está bajo presión, ¿no? Y él sigue la máxima de lo que no lo mueve, lo empujo, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, obviamente está muy atento a estar captando señales de cualquier célula presentadora de antígeno profesional, ¿no? Como puede ser la dendrítica, el macrófago o el linfo B, con el fin de que, pues, veamos en qué momento alguien está presentando algo para yo caerle y ver si soy el afortunado, ¿no? Donde se lleva a cabo la mayor parte de este proceso, como ya lo adelantábamos, en el hotel del linfocito T, ¿no? El ganglio linfático, o el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que una vez que las APCs traen cargando algo, ellas se introducen justamente al ganglio regional más cercano para soltar estas señales y reclutar la mayor cantidad de linfocitos T vírgenes, núbiles, no tocados, inmaculados, y que se haga este proceso que los libros clásicos llaman sexo inmunológico o, como debemos de llamarlo, sinapsis inmunológica, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de este proceso, tal y como dice aquí en la parte final de la diapositiva, voy a condicionar, si soy afortunado, la activación. Y entonces yo voy a ser inmortal. Entonces todo el mundo quiere la inmortalidad por obvias razones, ¿va? Entonces vamos a empezar a ver la pornografía a detalle, ¿no? Y vamos a entender más este proceso de sinapsis inmunológica. Entonces, no importa tanto si es CD4 o CD8, dependiendo del antígeno, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? CD8, MHC clase 1, CD4, MHC de clase 2. Lo que yo quiero hacer es este proceso, ¿no?
activación y expansión clonal para que esto me permita a mí desarrollar las células efectoras en el tejido periférico. Es decir, yo formar el ejército que le vaya a dar en la madre a lo que nos está dando justamente este problema, ¿no? Este proceso, para yo llegar a este punto, tiene que ser ordenado o secuencial, ¿no? O sea, yo tengo que tener primero este proceso, que se llama sinapsis inmunológica, para que lleguen de manera concadenada todos los demás eventos. O sea, no me puedo saltar pasos, digamos, propiamente. O sea, nadie puede hacer expansión clonal si no ha pasado una sinapsis inmunológica adecuada. Obviamente, al ser una entidad tan compleja y aquí donde sí se arma el desmadre en grande, pues tiene que estar muy coordinada. Y la principal coordinación, como muchas cosas que pasan en el sistema inmunológico, está dado por citocinas, ¿no? Las citocinas permiten dar comunicación a diversos frentes que me permite organizando esto, como dice el libro o esta novela, El arte de la guerra, ¿no? O sea, me permite ir estructurándola tal cual, ¿no? Entonces, voy para acá. Cuando yo me activo, yo me voy a diferenciar y me voy a especializar. Es decir, todas aquellas células, sean estas o estas, me van a dar siempre dos resultantes, como estás viendo acá. Una, que son propiamente las células efectoras, es decir, las que van a ir al frente de batalla y se van a ir dar de madrazos cuerpo a cuerpo. Y los otros, que evidentemente son los que no van al frente de batalla, pero se van a ir a quedar o resguardar en los tejidos linfoides especializados, que son las células de memoria. Es decir, mi copia del archivo, que me permite tenerlos ahí de reserva, por si yo me vuelvo a enfrentar al bicharrajo, yo ya sé de dónde sacar los soldados, ¿no? Para que no tenga que volver a pasar otra vez por todo este proceso, sino yo ya directamente me voy para acá, ¿no? Y de acá vuelvo a organizar la guerra de manera muchísimo más rápida e intensa. Esto ya lo habíamos comentado cuando vimos inmunidad, generalidades de inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cuáles son las señales de esta sinapsis inmunológica? Bueno, la sinapsis inmunológica, así como la respuesta sexual humana, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿no? Excitación y así sucesivamente. Haz de cuenta que la sinapsis inmunológica la podemos ver en partes, igualita, ¿no? Entonces, si tú lees el CUBI, sobre todo el CUBI le encanta mucho mencionarlo así, hablan de primera, segunda y tercera señal. Vamos a ir hablando de ello. ¿Cuál es la primera señal, ¿no?, de la sinapsis inmunológica? Pues propiamente la interacción con el antígeno. Es decir, que yo tengo una célula presenadora de antígeno que me está mostrando algo en su MHC ya previamente comentado y que el linfocito adecuado esté reconociendo mediante su TCR esta situación. Es el primer punto determinante, ¿no? O sea, justamente que haya esa interacción mediante estas dos células y que se estén frotando sus membranas las unas a las otras, ¿ok? Si esta primera señal se da de manera adecuada, entonces eso me va a permitir, como ustedes inferirán, avanzar hacia la segunda señal. La segunda señal habla de la coestimulación. Y entonces, como bien diría mi querido Mariano Ramírez de Goyado, en paz descanse, ¿no? Tan importante es el juego precoital como intercoital y poscoital, ¿no? Bueno, la coestimulación obedece justamente a estas señales. Entonces, la primera señal, como ya lo adelantamos, pues es la interacción de estas dos cosas, MHC, antígeno TCR. Si todo va bien, ¿no?, y este reconocimiento va a dar de manera adecuada, pues te darás cuenta aquí de que empiezan a expresarse algunas otras moléculas entre membranas, ¿no?, tanto del APC como del linfocito T que se está desvirginando, y estos obedecen a esto que se llama coestimulación, ¿ok? Estos coestimuladores son determinantes, o sea, de igual forma no puedes seguir avanzando si no se dan estos puntos de autorización o de seguridad. Porque lo que permite decirle al linfocito T es, pues lo estás haciendo muy bien, tú síguele, ¿no? Pero, así como puedes dar señales de, vas bien, tú síguele dando, ¿no? También puedo hacer esta máxima de, prendió el calentador, pero no se metió a bañar, ¿no?
O sea, este estaba muy emocionado y de repente el APC dijo, no, ya no. Pero, oye, es que estoy aquí expuesto frente a ti. No, no, ya no, ¿no? Y si esta coestimulación no se da de manera adecuada, eso va a inducir esto que llamamos anergia, ¿no? Entonces, el linfocito T ya no se va a poder activar y automáticamente va a frenar pues sí, la activación o propiamente el desencadenar la inmunidad adaptativa, ¿ok? Mientras que si pasa la segunda señal, pues obviamente pasaremos a los siguientes pasos, que será evidentemente la tercera señal. La energía que representa, ¿no? Así, como lo estás viendo acá. La energía es esta parte de yo tenía ojos para ti, tú me engañaste, ya no tengo ojos para nadie más, entonces me voy a ir a consagrar, ¿no? Es decir, me voy a ir a la vida consagrada, ¿no? Me voy a volver padre o hermana, ¿no? Y ahí me voy a ir a un monje, a una montaña, a vivir en la espiritualidad, y aunque alguien me hable, ya no lo voy a pelar, ¿no? Porque yo solo estoy para la oración, ¿no? Tal cual. Esa es la energía. O sea, me voy a volver un monje benedictino y ahí me voy a encerrar y alejar hasta el final de mis tiempos. Oye, pero puede llegar otra célula presentadora de antígeno y mostrar antígeno, sí, pero pues yo no quiero ya, ¿no? Porque yo tenía ojos solo para esta mujer y esta desgraciada me engañó, me utilizó, ¿no? Sin ofender niñas, pero, o sea, más o menos es así, para que me entiendan, ¿no? O la otra, que todavía estos son más dramáticos, ¿no? Es, ¿ya no quieres? Ok, me voy a matar. Pues este es el novio tóxico, ¿no? Entonces agarra pistola y me induzco apoptosis, tal cual, ¿no? Entonces puede tener los dos caminos. Tú dirás, oye, pero si está presentando antígeno y está dando primera señal, ¿por qué no expresa coestimulación? Bueno, porque hay justamente procesos de regulación. E incluso esto da muchísimo más sustento a esto que hablaban los investigadores y que en alguna otra clase comentamos, de que estas células parecen tener cierto grado de inteligencia intracelular. Porque puede ser que ellos estén presentando antígenos propios, ellos no lo saben. Y entonces pueden detectar señales de este linfocito T, espérate, ya no quiero porque esto puede ser peligroso. Y entonces mejor freno respuesta, ¿no? Entonces, ¿sí quedó claro esto? Va. Doc, Ahora, perdón, a mí la verdad no me quedó muy claro. Es que me confundí muchísimo con a ver, todo. ¿en qué parte te perdiste? Okay. A ver, entiendo que si algo, o sea, que en el primero, si por alguna razón se deja, o sea, si por alguna razón ya no se hace bien o sea, que se presenten los antígenos, entonces el linfocito se mata. No, es que aquí ya me estás perdiendo. O sea, el Ok. antígeno se presentó. Y justamente porque se presentó y se dio esta primera señal, entonces eso permite que se establezca la segunda señal, que es la coestimulación. Pero aquí ya no estás presentando antígenos. Esto nada más es comunicación de receptores entre la APC y el linfocito T que se está desvirginando. ¿Sí? Pero en estos receptores no tienes ningún antígeno. El antígeno está en su MHC con su TCR. ¿Ya? Entonces, esta interacción de una célula a otra, pues le está diciendo a ese linfocito T que se está desvirginando, órale, vas bien, tú síguele, ¿no? El camino es el adecuado, ¿no? Pero si por alguna razón la APC o el linfocito T dejan de expresar coestimuladores, automáticamente ese linfocito T cae en anergia. Y anergia representa a muero o me voy a vivir en el linfático hasta el final de mis tiempos. Y ya no hay nadie más para mí, ¿no? ¿Ya? ¿Te queda más claro? Ya, doctor, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Doctora, ahí solo tengo una duda. Mándame. Cuando se va a ganglio por el resto de su vida, ¿ya no hace nada ahí o tiene, o sea, adquiere una nueva función ahí? No, ahí se queda.
tal cual. Ok, gracias, doctor. Oiga, Ok. doctor, ¿y como qué tan común es que esto suceda? ¿La energía? Híjole, mira, no, en cuanto a porcentaje no sé, pero sí es común, bastante común. Sí, es un proceso que en teoría pasa todos los días, ¿no? Porque son procesos de regulación, porque potencialmente podemos estar presentando cosas que pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Y si no se da de manera adecuada esta comunicación, pues mejor freno respuesta, hasta tenerte total seguridad. Vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Ahora, voy para acá. Estas moléculas que hablamos de coestimulación que corresponden a la segunda señal, hay de muy diversas índoles. De hecho, si tú agarras tu Dropbox, ¿no? Y abres los artículos, vas a encontrar dos artículos. Uno de ellos habla exclusivamente de la coestimulación y de la familia de coestimuladores. Ya es medio viejito, ya tiene como 5 años. Pero la verdad es que en ese artículo de revisión de Nature Immunology Reviews habla muy bien de cuál es el rol. ¿Por qué? Porque los coestimuladores pueden dar señales de, órale, vas bien, ¿no? Tú síguele dando, compadre, ¿no? Ahora sí que, sin albur, dame más, ¿no? O la otra es, no me está gustando, ya frénale. O sea, hay coestimuladores, valga la redundancia, estimuladores, o que causan estimulación, o hay coestimuladores inhibitorios, ¿ok? Que le dicen, ya, párale, ¿no? Más o menos una sinapsis inmunológica promedio tiene alrededor de 25 coestimuladores llevándose a cabo. O sea, hay 25 familias diferentes de moléculas alrededor del TCR-MHC. Obviamente yo te diría, no te voy a preguntar que te aprendas los 1000, 8000 que hay, pero sí te diría, pues sí hay que aprenderse los 3 más importantes, o los 3 constantes que están en cualquier sinapsis inmunológica, y que estos sí tienen utilidad terapéutica y que los vas a ver en los pacientes y vas a tomar decisiones. Y más adelante probablemente muchos de ustedes utilicen algunos fármacos para modificar la coestimulación, porque los hay, ¿no? Al día de hoy ya los hay. De las familias más importantes es este que se llama B7-CD28, ¿ok? La familia B7 realmente son dos isómeros, B7-1 y B7-2, que también se pueden conocer como CD80, CD86. Ya vimos que estos CDs los puedes estar ahí estableciendo en muchísimos números, ¿no? ¿Quién expresa estas familias, no? Las células presentadoras de antígeno. Mientras que su ligando, o con lo que hace interacción, es el CD28. Y esta proteína, ¿quién la expresa? El linfocito T. ¿Okay? Es que aquí te viene una diferencia de CD4 y CD8, no importa, o sea, tú aprendes esto, ¿no? B7, B7-1, B7-2, APC, CD28, linfocito T, ¿no? Entonces, tienes que saber quién está expresando qué correceptor. Y la familia de CD40 ligando, aquí es muy fácil acordarse de dónde está. L, CD40 ligando, está en el linfocito T. Y CD40 está en la APC. ¿Ok? Estas dos familias son las más importantes de cualquier sinapsis inmunológica. Y estas hay que aprendérselas. O sea, no puedes salir a la calle ni dar recetas si no te sabes esto. Es muy trascendente. Ahora, vámonos por la parte. Primera señal. ¿Va bien? Ok, empieza la segunda señal. Por ejemplo, aquí está la familia B7-1, B7-2 por la APC y aquí está el CD28, ¿no? Por parte del linfocito T. Una vez que se dan de manera exitosa las dos señales, entonces, ahora sí, agárrate, hijo de la chingada, porque te voy a armar el desmadre en grande, ¿no? Y entonces empieza a darse el fenómeno de activación por parte del linfocito T. O sea, prácticamente si se dan estas dos primeras señales de manera exitosa, ese linfocito T en ese momento deja de ser virgen. Y ya se convierte en un linfocito T activado.
Y todos los linfocitos T activados, como ya lo adelantábamos, van a dar 3 cosas fundamentales. Supervivencia celular, es decir, esa célula se va a convertir en inmortal, ¿no? La otra es voy a hacer proliferación celular. ¿Por qué? Porque me voy a inducir mitosis a lo bestia y a lo estúpido, ¿no? Porque tengo que hacer un ejército igualito a mí. Y la otra es voy a empezar a diferenciarme o a especializarme, ¿no? Algunas de estas células van a ser células efectoras, es decir, se van a ir al frente de batalla para dar en la madre del bicharrajo que nos está causando problemas. Algunas otras van a convertirse en células de memoria, nunca van a ir al frente de batalla, ¿no? Estas se van a ir a resguardar mientras las otras están ahí, ¿no? Y va a ser mi backup siempre, por si me vuelvo a enfrentar al mismo bicharrajo, yo tenga de dónde echar mano para generar las respuestas muchísimo más rápidas. ¿Cómo se produce esto? Bueno, de todas maneras ahorita vamos a irlo comentando, pero la supervivencia celular, o por qué se da esta supervivencia celular o inmortalidad, es porque empiezo a producir proteínas citoplasmáticas antiapoptóticas, ¿no? Como estas, el BCL, que es una de las más importantes. ¿Por qué prolifero o hago expansión clonal? Porque yo empiezo a secretar una de esas citocinas más importantes para ello. La expresión de interleucina 2 y el receptor de interleucina 2, que ahorita vamos a comentar un poquito más de este, ¿no? Y esto que tiene que ver con diversos mecanismos que ahorita vamos a revisar. ¿Okay? Entonces, la tercera, bueno, antes de ello. Ahí, como ya lo adelantábamos, otras familias de coestimuladores. La tercera probablemente en importancia, pero no es constante, o sea, no siempre todas las sinapsis inmunológicas van a tenerlas, pero bueno, la mayoría expresan esta tercera familia, es la familia de ICOS, ¿no? ICOS y ICOS ligando, también conocida como CD278, ¿ok? Y ICOS ligando, CD275, ¿ok? O sea, ICOS y ICOS ligando para los cuates, ¿no? Prácticamente el 95% de nuestras sinapsis inmunológicas tienen ICOS, siempre, ¿no? Pero digo, no hay un 5%, hay un 5% que pueden no expresarlo. Mientras que lo que habíamos visto de B7, CD28 o CD40 ligandos, es a todas. A huevo siempre van a tener estos dos correceptores o coestimuladores. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿quién tiene cuál? Es muy sencillo. El ligando la tiene la célula presentadora de antígeno profesional. Y ICOS la tiene el linfocito T. Entonces, o sea, este es al revés de CD40, para que me entiendan. ¿Ok? Y es simulador, ¿no? De hecho, ICOS quiere decir coestimulador inducible, tal cual. Eso quiere decir. Y están algunas familias de los inhibidores, es decir, coestimuladores que se pegan y frenan la activación del linfocito T. Y ahí hablamos de los dos más importantes. Aquí y estos dos fueron motivos del premio Nobel de hace 3 años. CTLA4 y PD1 o PDL1. ¿no? Estos dos son inhibidores. Estos dos se pegan a un correceptor, AB7, y automáticamente induce energía en el linfocito T que estaba reconociendo eso. ¿Okay? ¿Por qué nunca son importantes? Porque, por ejemplo, el cáncer se defiende precisamente para que no lo aniquilen. Y, por ejemplo, uno de los más hijos de la chingada, como puede ser el melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos en piel, expresa coestimuladores inhibitorios. ¿Para qué? Por si llega un CD8 y empieza a reconocer, se me está saliendo del guacal, frene la respuesta inmunitaria y lo deje crecer. Por ejemplo, melanoma es uno de los cánceres que expresa una cantidad de CTLA4, pero brutal, ¿no? Por eso a veces tener un melanoma de 5 centímetros que tú dirías, bueno, pues es una lesión chiquita, pues la posibilidad de metástasis se acerca del 95%. Y es justamente porque te frena cualquier capacidad de respuesta inmunológica que tú puedes llegar a tener por parte de la adaptativa, ¿no? PDE1 igual es inhibitorio y eso lo expresan muchos tumores sólidos, ¿no? De hecho, los
los que se ganaron el Nobel hace 3 años, pues se ganaron el Nobel porque lo descubrieron y dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo pudiese bloquear la acción de PD1? Pues en el momento de que aprendieron cómo bloquearlo, pues obviamente eso modificó la supervivencia de los tumores sólidos y por eso al día de hoy la onco se trata de otra forma, ¿no? O sea, digo, espero que no tengan ningún familiar cercano con cáncer o alguien así, pero por ejemplo en tumores sólidos, por ejemplo mama, colon, próstata, ¿no? Estómago, hueso, hacen la biopsia y lo que piden son estos marcadores para ver si lo está expresando. Y si lo expresa, ahora lo que hace el oncólogo es, ok, le vamos a poner inhibidores de PD1 para que la quimio o el anticuerpo monoclonal que vaya a utilizar sea muchísimo más eficiente. Y al día de hoy, pues nada más el descubrimiento de esto provocó que pues, la supervivencia del cáncer de mama pasara del 65% de un 20% de hace 15 años, ¿no? O el colon tenga una tasa de curación cercana del 80% al día de hoy, ¿no? Entonces, para que vean que, pues sí cambian las cosas saber inmuno, ¿no? Por ejemplo. Digo, por mencionar 2 de los más importantes. De todas maneras, en onco, esto lo vas a ver otra vez, ¿no? Y lo van a ver ya en la aplicación clínica real, ¿no? Entonces, primera señal, segunda señal, y después viene la tercera señal. Ya hemos hablado que cuando se da la segunda señal, se activa. ¿A qué obedece la tercera señal? A la presencia de citocinas. ¿Ok? Y este proceso, si lo lees de Lavas, te lo va a describir como autorización o tercera señal, que es la liberación de citocinas. ¿Qué va a favorecer esa liberación de citocinas? Fundamentalmente, la presencia o síntesis de interleucina 2. Y vamos para acá, ¿ok? Déjenme avanzar. Cuando el linfocito T se activa y empieza a hacer su desmadre en grande, lo primero que empieza a expresar es este complejo que estás viendo acá. Este complejo es el receptor de interleucina 2 y que le permite captar ¿qué? Pues muy bien, ¿no? Interleucina 2, ¿no? ¿Por qué la interleucina 2 es tan determinante? Porque es la que condiciona propiamente esa expansión clonal. ¿Okay? Y a partir de ese momento, pues te va a estar produciendo este linfocito T 1 por 10 a la 9 mitosis, más o menos, cada media hora. Entonces, hace un ejército de manera brutal, ¿no? Entonces, me voy para acá, ¿no? Entonces, esta proliferación, pues me va a permitir justamente diferenciarme, ¿no? En células efectoras y células de memoria. Más o menos sabemos que una célula de cada 10 a la 4 que se generan de mitosis van a población de memoria y casi todas, ¿no? Se van a la guerra, ¿no? A las células efectoras. Esta es expansión clonal, de hecho, te lo pregunté hoy en el examen, ¿no? Que es una de las características de la inmunidad adaptativa. Ahora sí, vámonos a esta parte. El CD4 puede ser este grado de especialización. Y ahí hablamos de respuestas TH1, TH2, TH17. ¿Ok? ¿Solo lo puede hacer el CD4? Sí, de hecho, TH significa respuestas T-helper. T-helper 1, 2 y 17. ¿Hay más? Sí, hay más. Por ejemplo, hay 9, hay 22, hay 33, ¿no? Hay muchas más ya descritas. Pero pues yo te diría que en estas tres está el 98% de las respuestas inmunológicas que tú generas al día a día, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que entenderlas muy bien. Solo lo puede hacer el CD4, el CD8 no lo puede hacer, vuelvo a repetir. Y como puedes ver en esta parte, que ahorita vamos a ir revisando, pues prácticamente este tipo de respuestas me permite atacar de manera más eficiente, pues justamente lo que, ¿cómo se llama? Los bicharracos que nos están causando problemas, ¿no? Y incluso cuando estas respuestas se dan de más, puede traducirse en ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Como las que estamos viendo acá. Vamos a la que sigue. Entonces, esto que estás viendo aquí
En los libros de texto también lo vas a encontrar así, como polarización, ¿no? Y incluso Abbas, que ya ves que le encantan mucho los detalles, ¿no? Te va a hablar de estos 3 tipos. Yo te diría, mejor entiende todo el proceso, más allá de dividirlo, porque creo que así te vas a complicar más, ¿no? Y esto es lo que da la gran diferencia por parte de la adaptativa, ¿no? La especialización. Y ahorita vamos. Vamos a hablar de respuestas TH1, TH2, TH17. Respuestas TH1. Frente a qué la hacemos, ya veíamos hace un rato en la diapositiva, ¿no? Principalmente contra antígenos, ¿cómo se llama? Intracelulares, ¿no? O sea, microbios intracelulares. Virus, bacterias intracelulares, entre otras, ¿no? Entonces ya habíamos visto esto, ¿no? Célula dendrítica me presenta ese antígeno, yo me activo, y entonces viene, ¿cómo se llama? Presencia de interleucina 2, pero pues no es la única citocina que entra, por eso hablamos de esta tercera señal, ¿no? Porque pueden entrar en ese momento del coito, digamos, por así decirlo, muchas señales alrededor de ese ambiente que permite decirle al CD4, cuando es el CD4 el responsable del reconocimiento, oye, necesito que te especialices en este tipo en particular, ¿no? Entonces, eso te lo tienes que saber a huevísimo. O sea, esto es la base de todo lo que viene de ahora en adelante, ¿no? Para que tú puedas producir una respuesta de tipo TH1, lo que tienes que tener es fuentes de algo que ya habíamos revisado. Si te fijas, aquí está el eje interferón gamma, interleucina 12. Cuando se da la sinapsis inmunológica y la activación del linfocito T, fuentes de interferón gamma e interleucina 12. ¿Quién me da interferón gamma? Ya lo habíamos visto. El NK. Interleucina 12, ¿quién me lo da? Pues me puede dar tanto la célula dendrítica como el macrófago. Va a favorecer en esta célula la activación de factores de transcripción. ¿Me los tengo que saber? Temo decirte que sí, ¿no? Los que se activan en esta célula se llama STAT1, TIBET y STAT4. Oye, Víctor, ¿tienen que estar los dos? Sí, tienen que estar los dos. O sea, tú no puedes generar respuestas TH1, nada más tiene interferón gamma. Tienes que tener el eje completo alrededor de esto, ¿no? Y entonces, la activación de estos factores de transcripción, pues obviamente van a modificar el comportamiento o la expresión de genes en el núcleo, y ve lo que se da más interferón gamma. De hecho, si sacas lo que vimos o revisamos en biología de monocito macrófago, pues realmente estás perpetuando el eje, como ya lo habíamos visto, ¿no? Porque acuérdate que las dos fuentes de interferón gamma es el NK y el linfocito T activado. ¿Ok? Entonces, en cierta manera, esto es, digo, se va a escuchar muy mal, pero sé que solo así me van a entender. Esta es la masturbación del linfocito T, ¿no? O sea, él solito se retroalimenta, ¿no? Se da su propia señal, ¿para qué? Para consolidar esta diferenciación o especialización. Y entonces, ahora sí, yo me pueda convertir en un linfocito de tipo TH1. ¿Qué ventajas me da el TH1? ¿Por qué frente a bacterias intracelulares o virus intracelulares a mí me gusta este tipo de respuesta? Bueno, por varias razones. Una, al generar yo interferón gamma, adivinen qué célula va a ser mi alfil para generar esta guerra. ¿Qué célula de la inmunidad innata me va a apoyar? El macrófago. Justamente, acuérdense, si al macrófago quieres ver tragar, interferón gamma le debes de dar, ¿no? Entonces, el macrófago me va a ayudar mucho a estas respuestas. Y si soy intracelular, pues el hecho de tener una célula fagocítica ayudándome, pues obviamente me da varias ventajas, ¿no? Y la otra es que el interferón gamma, cuando el linfocito T vaya con su prima hermana, la célula B, y esté secretando interferón gamma, le va a decir a la célula B, oye, necesito que me produzca ciertos anticuerpos, nada más cierto tipo de anticuerpos, concretamente de tipo IgG o inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina G
es de todas las inmunoglobulinas la que mejor opsoniza y es la que le hace más apetitosas las cosas al macrófago. Entonces, es doble vía, ¿no? Independientemente que yo le voy a dar en la madre, si tú me ayudas, linfocito B, produciendo IgG, tú me vas a ayudar a que el macrófago me ayude a hacer la respuesta todavía muchísimo más eficiente y dirigida. Entonces, por eso son importantes este tipo de respuestas. De hecho, si vas siguiendo el hilo, incluso a veces puede ser que no hayas leído nada, por ejemplo, en clínicas, pero si entiendes qué tipo de respuestas se generan en esa enfermedad, tú puedes inferir qué tipo de signos y síntomas va a tener el paciente, con el simple hecho de saber qué tipo de respuesta es. ¿Okay? ¿Sí quedó claro TH1 o hay dudas? Vuelvo a puntualizar. Microbios intracelulares, fuentes de interferón gamma interleucina 12, que activan estos factores de transcripción, STAT1, TIBET y STAT4, que me van a producir mayor interferón gamma para yo consolidar la respuesta de tipo TH1. La presencia de interferón gamma que me da, activación del macrófago y principalmente producción de IgGs por parte de la célula B. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Respuestas de tipo TH2. ¿Ok? TH2 ¿contra qué? Parásitos. Cualquier parásito. Puede ser uni o pluricelular. Particularmente el mintos, o sea, Ascaris lumbricoides, o sea, odia concretamente este tipo de respuestas, ¿no? Entonces, para que yo haga esto o me vaya polarizando hacia ese tipo de respuestas que tengo que tener una fuente de interleucina 4. Hace algunos años quedaba alguna duda de cuál era nuestra fuente de interleucina 4. Bueno, ya sabemos que la interleucina 4 nos las pueden dar mastocitos, eosinófilos y células sinotas linfoides de tipo 2, que a lo mejor esta no está puesta aquí en la diapositiva. Cualquiera de estas tres células pueden ser nuestras fuentes de interleucina 4. En la presencia de interleucina 4, cuando aquí están dándose duro, ¿no? ¿Qué va a favorecer? La activación de dos factores de transcripción, GATA3 y STAT6. ¿Ok? Y estos dos que condicionan mayor cantidad de interleucina 4. ¿Para qué? Para que yo consolide a esta célula como células de tipo TH2. ¿Ok? Ya voy a terminar. Entonces, cuando un linfocito TH2 se activa y empieza a comenzar la guerra, a diferencia de lo que vemos en respuestas de tipo TH1, aquí se producen tres citocinas. IL4, IL5 e IL13. IL4 ¿para qué? IL4 le dice, cuando esta célula vaya con su prima hermana, linfo B, oye, literalmente, prodúceme esta. ¿Cuál te produzco? IgE. IgEs específicas contra el parásito. Y L5, ¿por qué? Porque el eosinófilo me va a ayudar justamente contra los parásitos. De hecho, ya hemos hablado que, por ejemplo, Ascaris lumbricoides odia al eosinófilo, justamente para hacer la respuesta muchísimo más dirigida. Y la otra es, voy a producir interleucina 13. ¿Para qué? Para activar mucho más a todas las células caliciformes o las células productoras de moco y aumentar la producción o secreción de mucosas. ¿Ok? Entonces, ¿esto dónde lo he visto? Lo has visto muchísimo. Si tú recuerdas tu Murray, ¿no? Cuando veías parásitos gastrointestinales, casi todos los cuadros clínicos se caracterizaban por eosinofilia, diarrea con moco y una mayor cantidad de IgE. ¿Por qué? Porque justamente montas este tipo de respuesta. Por eso te digo, a veces con el simple hecho de que sepas quién es el agente causal y qué respuesta genera, tú puedes inferir o deducir cuál es el cuadro clínico, sin haber leído un solo capítulo del libro. Ahora, ¿quién tiene rinitis alérgica de acá? Ay, sí, nadie, ¿no? Yo sé que el 30% de ustedes tienen rinitis alérgica.
¿Por qué moquean como si no hubiera un mañana? ¿Por qué tienen eosinofilia? ¿Por qué tienen una mayor cantidad de IgE? Bueno, aquí está la explicación. Esta es la respuesta desmedida que se dan en enfermedades alérgicas y que los alergólogos adoramos, ¿no? Digo, ahora ya nada más hablamos de linfocitos TH2, ya hablamos de inflamación tipo 2, por otras situaciones que vamos a comentar más adelante en el curso. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas? Exacto, porque esta me produce, si recuerdas, mayor cantidad de 4 y 13, y 4 y 13 inducían macrófagos M2, ¿no? Exactamente. Yo tengo una pregunta. Mándeme. Como por ejemplo, si puede ser que haya una falla en la transcripción de STAT6 y que esa sea una posible etiología en las enfermedades alérgicas. Si hubiera un defecto a este nivel, simplemente no podrías generar este tipo de respuesta. Las hay si hay enfermedades, ¿no? De hecho, también en TH1 hay enfermedades donde los factores de transcripción están choquitos y no se pueden llevar a cabo de manera adecuada. Entonces, estos pacientes, digo, son rarones. Más o menos se presentan uno cada de 40,000 o 60,000 nacidos vivos. Pero literalmente estos brazos no los pueden generar. Y los ves porque se están enfermando de manera constante contra ciertos patógenos en particular, ¿no? Ay, nada más tengo intracelulares, ¿por qué? ¿No? Y parásitos y lo demás, los hago súper bien. Porque hay defectos a este nivel, ¿no? Son rarones, ¿no? Rarones. Si detectan alguno, los voy a felicitar muchísimo porque eso quiere decir que son muy buenos clínicos. Y están haciendo una aplicación muy buena de la inmunidad, ¿no? Si se dan cuenta de ellos. ¿Sale? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, pues aquí la vamos a dejar. Siguiente clase veamos TH17 y finalmente vamos hacia la parte final de ontogenia del linfocito T. Y después de esta clase vemos inmunoglobulinas. ¿Okay?